Le conté a mi mamá que estaba embarazada y ella dijo, «Por fin. Siempre quise tener mi propio bebé». Pensé que estaba bromeando. Luego me explicó que así funcionaba nuestra familia. Su madre la había separado de mí cuando nací, y su abuela había criado al primer bebé de su madre. Era tradición. «Algún día te tocará a ti», dijo. «Cuando tu hija tenga un bebé, ese será tuyo». Mientras crecía, quien me crió fue mi abuela, mientras mi mamá vivía en la misma casa, actuando más como una hermana mayor. Siempre asumí que era porque me tuvo a los 16 y no estaba preparada. Nunca imaginé que era parte de algún ritual generacional enfermizo. Mamá llevaba esperando este momento toda su vida. Había estado juntando cosas de bebé por más de una década, llenando un dormitorio entero con ropa y muebles para un niño que ni siquiera existía todavía. Cuando me casé a los 22, mamá me llevó aparte en plena recepción. «Espero que empieces a intentarlo de inmediato. Llevo esperando desde que tenía 16 años. Mi reloj biológico está corriendo. Mamá, si tengo un bebé, va a ser mi bebé». Se rió como si hubiera contado el chiste más gracioso del mundo. «Ay, cariño, lo entenderás cuando seas mayor. Las madres jóvenes no son capaces. Por eso mi madre te crió a ti, y por eso yo criaré al tuyo. Pero tú no me criaste en absoluto». «Exacto, y ahora es mi turno». Mi abuela la respaldaba en cada reunión familiar. «Tu madre ha sacrificado tanto esperando este momento. Yo le di mi primer nieto para que lo criara, y ahora ella merece lo mismo. No seas egoísta. ¿Y si yo quiero criar a mi propio hijo?» Mi abuela me miró como si hubiera sugerido prenderle fuego a la casa. «Así no funciona esta familia. Tendrás tu turno cuando tu hija tenga un bebé. Hasta entonces, tú solo eres la incubadora». Mamá llamaba constantemente preguntando si ya estaba embarazada. Me enviaba calendarios de ovulación y suplementos de fertilidad. Incluso le dijo a toda la familia extendida que pronto sería madre otra vez, y le organizaron un baby shower antes de que yo siquiera quedara embarazada. Mi esposo juró que nunca dejaría que se llevaran a nuestro hijo. Cuando finalmente quedé embarazada a los 24, cometí el error de decírselo a mamá en persona. Cayó de rodillas con lágrimas corriéndole por la cara. «Gracias, Dios. Gracias por finalmente darme a mi bebé. He esperado tanto. Mamá, este es mi bebé. Yo voy a criarla». Se levantó y se secó los ojos, de repente completamente tranquila. «Ya veremos. La tradición es más grande que tus sentimientos». Mi esposo cumplió su promesa. Nos mudamos en secreto a 3 estados de distancia cuando yo tenía 7 meses de embarazo. Di a luz en un hospital donde nadie conocía mi apellido de soltera. Durante 3 semanas perfectas, fui simplemente una madre nueva normal con su hija. Hasta que mi esposo se encontró con un viejo amigo de la universidad que publicó felicitaciones en Internet antes de que pudiéramos detenerlo. En menos de 6 horas, mamá nos había rastreado. Apareció en nuestro apartamento con mi abuela, un abogado y una caja de cartón color crema que reconocí de inmediato. Era la misma caja que mamá guardaba en el cuarto que había decorado para un bebé que no era suyo. La había visto docenas de veces cuando era niña. Siempre me preguntaba qué había adentro. Ahora lo sabía. El abogado era un hombre de unos 50 años, traje oscuro, portafolio negro. No me miró a los ojos cuando entró. Eso me dijo todo. Marcos estaba parado entre ellos y yo. No había dicho una sola palabra desde que abrió la puerta. Solo los miraba. Y yo lo miraba a él desde el pasillo, con Sofía en brazos. 3 semanas de vida, dormida. Sofía. Le habíamos puesto ese nombre antes de que naciera. Marcos lo eligió. Yo lo acepté sin dudarlo. Mi abuela entró primero. Caminó como siempre caminó en mi casa de infancia, como si el espacio le perteneciera. Miró el apartamento, las cajas que todavía no habíamos terminado de desempacar, los muebles del cuarto de bebé que Marcos había armado solo en una tarde. No dijo nada, pero sus labios se apretaron de una manera que yo conocía. Desaprobación. Mamá entró después. Venía con los ojos rojos. Eso tampoco era nuevo. «Mija», dijo, y extendió los brazos hacia Sofía. No me moví. «¿Estás asustada?», dijo mamá, bajando un poco la voz, como si eso fuera a cambiar algo. «Lo entiendo. Es normal. Eres nueva en esto». «No estoy asustada». Ella sonrió. Ese tipo de sonrisa que significa, «ya aprenderás». El abogado dio un paso adelante y puso el portafolio sobre la mesa del comedor sin pedir permiso. Lo abrió. Sacó 3 hojas con membrete y las alineó con cuidado, una al lado de la otra. «Señora Reyes», dijo, mirándome por primera vez. «Mi nombre es licenciado Fuentes. Represento a la familia Córdoba. Estoy aquí para formalizar un acuerdo de cuidado temporal que ya fue firmado por su madre y su abuela como representantes del núcleo familiar». «¿Acuerdo de qué?» «Cuidado temporal. De la menor». Hizo una pausa. «Durante el periodo de adaptación de la madre primeriza». Marcos se giró hacia mí. Le hice una señal con la cabeza. «Tranquilo». Me acerqué a la mesa.
Tomé las hojas. Las leí despacio, no porque no entendiera, sino porque quería asegurarme de entender exactamente qué tan lejos habían llegado. El documento establecía que la menor Sofía Reyes pasaría al cuidado de mi madre por un periodo inicial de 6 meses, con posibilidad de extensión. Incluía una dirección, incluía un calendario de visitas para mí. Para mí. En el documento que hablaba de mi hija. Al pie de la última hoja había 2 firmas. Mi madre, mi abuela. Y una línea en blanco con mi nombre impreso debajo. Levanté la vista hacia el abogado. ¿Cuándo firmaron esto? Hace 3 semanas. ¿Antes de que yo diera a luz? Él no respondió. ¿Antes de que yo diera a luz? Repetí. Las señoras Córdoba actuaron en anticipación al nacimiento de la menor, conforme a los acuerdos familiares preexistentes. No existe ningún acuerdo. Puse las hojas sobre la mesa. Ninguno que yo haya firmado. Mi abuela habló desde el sofá donde se había sentado sin que nadie la invitara. Eso es precisamente por lo que estamos aquí, Valentina. Para que lo firmes. La miré. Tenía las manos cruzadas sobre la falda, la espalda recta, el tono de quien explica algo obvio a alguien lento. No lo voy a firmar. Mija, mamá dio un paso hacia mí. No entiendes lo difícil que es. Yo tampoco entendí cuando me tocó a mí, pero tu abuela tenía razón. Una madre joven no tiene las herramientas. Yo te di a ti y fui más feliz. Tú puedes... Tú no me diste. La voz me salió más tranquila de lo que esperaba. Me dejaron. No es lo mismo. Mamá cerró la boca. Sofía se movió en mis brazos. Un pequeño sonido entre suspiro y queja, de los que hacen los recién nacidos cuando sienten que algo cambió a su alrededor. La pegué más cerca de mi pecho. Siguió dormida. Tienen 10 segundos para recoger esos papeles y salir de mi apartamento, dije. El abogado miró a mi madre. Mi madre miró a mi abuela. Mi abuela me miró a mí. Valentina, no seas... Marcos. Lo miré. Él ya tenía el teléfono en la mano. ¿Llamo ahora? Ahora. Mi abuela se levantó del sofá. ¿A quién van a llamar? ¿A la policía? No han hecho nada ilegal. Vinieron a presentar un documento. Vinieron a mi casa sin invitación, dije. Y el documento que trajeron no tiene ninguna validez porque yo no lo firmé y nadie con autoridad legal para representarme lo firmó por mí. Eso lo va a confirmar cualquier juez. El abogado recogió las hojas. Las guardó despacio, con la misma calma con que las había alineado. Era un hombre que había hecho esto antes. Eso me quedó claro. Lo que no estaba claro era si sabía que no iba a funcionar, o si esperaba que yo cediera. Señora Reyes, dijo mientras cerraba el portafolio. Le recomendaría que consulte con un abogado antes de tomar decisiones definitivas. Este proceso puede ser simple o puede ser complicado. Depende de cómo elija proceder. Era una amenaza envuelta en consejo profesional. Gracias por venir, dije. Marcos abrió la puerta. Mi abuela se detuvo frente a mí antes de salir. Tu madre esperó 20 años por esto. Lo sé, y aún así. Ella me miró un momento más, buscando algo, no sé qué. Luego bajó los ojos hacia Sofía, y por un instante su cara cambió. Solo un instante. Después salió. Mamá fue la última. Se quedó parada en el umbral con la caja crema en las manos, la que había cargado desde el carro. Nunca la había puesto en el suelo. Traje cosas para ella, dijo. Ropa. Las primeras pijamas que compré hace 12 años cuando supe que algún día sería abuela. Bajó un poco la cabeza. Pensé que te gustaría tenerlas. La caja estaba ahí. 12 años de espera dentro de cartón. Puedes dejarla en el pasillo, dije. Ella la puso en el suelo del pasillo y salió sin decir nada más. Marcos cerró la puerta. El sonido del seguro fue lo único que se escuchó en el apartamento por un momento. Caminé hasta el cuarto de bebé. Puse a Sofía en la cuna. Me quedé parada mirándola dormir, con las manos apoyadas en el borde de madera que Marcos había lijado 2 veces para que no hubiera ninguna astilla. No lloré. No sentí el impulso de llorar. Lo que sentí fue otra cosa, más fría, más firme. Ellas habían venido con un abogado. Eso significaba que esto no iba a terminar aquí. Volví al comedor. Marcos estaba recogiendo la mesa, guardando un vaso que alguien había movido, alineando las sillas que habían quedado corridas. Hacía eso cuando estaba procesando algo. Ordenaba cosas. El abogado no era bueno, dijo sin mirarme. ¿Por qué lo dices? Porque si fuera bueno, no hubiera venido. Hubiera mandado una carta primero. Me miró. Alguien los convenció de que una visita en persona iba a funcionar mejor. Mi abuela. Sí, me senté. Puse las manos sobre la mesa. Necesito un abogado. Ya lo busqué. Sacó el teléfono. Me lo mostró. 3 nombres, con sus áreas de especialización debajo. Derecho familiar, litigios de custodia.
Uno con una nota que decía, casos de coerción familiar. Lo había buscado antes de que ellos llegaran. Lo miré. ¿Cuándo supiste que iban a venir? Cuando tu primo publicó en internet que habías dado a luz. Guardó el teléfono. Calculé que tenían entre 4 y 6 horas para encontrar la dirección. Y no me dijiste nada. No quería que esperaras a que llegaran. Quería que tuvieras esas 3 semanas sin pensar en esto. No supe qué decir. Entonces no dije nada. Él se sentó frente a mí. ¿Estás bien? Pensé en la pregunta, en lo que realmente significaba. Estoy clara, dije. Él asintió. Para él eso era suficiente. Esa noche, después de que Sofía comió y volvió a dormirse, me senté en el suelo del cuarto de bebé con mi teléfono. Busqué el nombre del primero de los abogados que Marcos había anotado. Doctora Andrea Leal. Especialidad: litigios de custodia y violencia de género dentro del núcleo familiar. Envié un correo a las 11:15 de la noche. Ella respondió a las 11:16. Podemos hablar mañana a las 9. No firmé nada antes de esa llamada. No firmé nada. A la mañana siguiente, mientras Marcos hacía café y Sofía dormía, llamé a la doctora Leal. Me escuchó durante 15 minutos sin interrumpirme. Solo una vez hizo una pausa para preguntar, ¿el documento que presentaron tiene alguna firma notariada? No. ¿Tienen algún tipo de registro de custodia anterior sobre usted o sobre su hija? No. Bien. Otra pausa. Señora Reyes, lo que su familia intentó ayer se llama coerción familiar con intento de obtención de custodia no autorizada. No tiene validez legal en ningún tribunal, pero si ellos presentan una demanda formal, y basándome en lo que me describe, van a hacerlo. Necesitamos estar preparados antes de que eso ocurra. ¿Qué necesitan de mí? Un historial. Todo lo que recuerde. Mensajes, fechas, cualquier testigo de las conversaciones que tuvo con su madre sobre este tema antes del parto. Tenía los mensajes, los calendarios de ovulación que mamá me mandaba, las fotografías del cuarto de bebé que preparó cuando yo tenía 19 años, los audios de voz que mi abuela le enviaba a la familia extendida hablando del bebé como si ya fuera suyo. Los había guardado todos sin saber exactamente para qué. Ahora lo sabía. Puedo enviarle todo eso hoy, dije. Perfecto. Y una cosa más. Dígame, no vuelva a abrirles la puerta. Si vienen de nuevo, no abra. Llame a la policía y documente la visita. Cada vez. Colgué. Marcos me miraba desde la cocina con su taza en la mano. ¿Cómo estuvo? Buena. Me levanté. Voy a necesitar todas las pantallas del teléfono desde el año pasado. Ya las guardé en una carpeta. Lo miré. Ayer en la noche, dijo. A veces pienso que Marcos y yo no necesitamos decir mucho porque ya sabemos. Nos conocemos desde antes de que fuéramos esto. Desde antes del casamiento. Desde antes de las conversaciones difíciles sobre mi familia. Desde antes de que yo entendiera del todo la magnitud de lo que significaba tener una madre que esperó 20 años para robarme a mi hija. Esa tarde, mientras Sofía dormía su siesta larga, organicé todo en la computadora. Carpeta por carpeta. Fecha por fecha. No sentí rabia mientras lo hacía. Sentí algo más parecido a la concentración de quien tiene un trabajo claro por delante. No iba a perder a mi hija, y ellas iban a aprender que esta vez la tradición no iba a continuar. La doctora Leal trabajaba desde una oficina pequeña en el 4º piso de un edificio sin recepcionista. Había una silla frente a su escritorio, una estantería con carpetas organizadas por color y una ventana con las persianas a la mitad, sin diplomas en la pared, sin plantas, sin nada que no tuviera una función. Me gustó eso. Marcos se quedó en el apartamento con Sofía. Yo fui sola. La doctora Leal tenía unos 40 años, el cabello recogido, y la costumbre de anotar mientras escuchaba. No me miró con lástima en ningún momento. Eso también me gustó. Le entregué el folder con todo. Capturas de pantalla ordenadas por fecha, los audios de voz de mi abuela, 3 fotografías del cuarto que mamá había preparado con muebles de bebé cuando yo tenía 19 años, y una lista escrita a mano con las fechas exactas en que mi madre me había preguntado si estaba embarazada, 14 veces en 2 años. Ella revisó todo sin apresurarse. ¿Guardó esto desde antes de quedar embarazada?, preguntó. Desde que me casé. Mi esposo me dijo que lo guardara todo. Ella escribió algo. ¿Su esposo tiene alguna comunicación directa con su madre o su abuela? No. Ellas nunca lo aceptaron. Decían que era un obstáculo. ¿Usaron esa palabra? ¿Obstáculo? Mi abuela sí, en un mensaje de voz que le mandó a mi tía. Lo tengo aquí. Le mostré el audio. Lo escuchó 2 veces. Bien. Cerró el folder. Señora Reyes, voy a ser directa con usted, por favor. El documento que presentaron no tiene valor legal. No está notariado. No cuenta con su firma. Y ninguna de las firmantes tiene autoridad legal para representarla ni para tomar decisiones sobre su hija.
Eso resuelve el problema inmediato. ¿Y el problema que viene después? Ella puso el bolígrafo sobre el escritorio. Su madre puede presentar una demanda de derechos de visita de abuelos. En este estado, ese tipo de demanda existe y tiene procedimiento. No es custodia, pero le daría acceso legal a su hija si un juez considera que hay una relación preexistente significativa. Sofía tiene 3 semanas. Exacto. No hay relación preexistente. Eso juega a su favor. Hizo una pausa. Pero hay otro escenario. Si logran argumentar que usted representa un riesgo emocional para la menor, inestabilidad, aislamiento, incapacidad de proveer un entorno adecuado, podrían intentar una evaluación de aptitud parental. Lo procesé. ¿Pueden hacer eso? Pueden intentarlo. Lo que no pueden es lograrlo con lo que tienen ahora. Volvió a abrir el folder. Usted tiene un empleo, un hogar estable, un esposo presente y documentado, y ningún antecedente de nada. Ellas tienen un documento sin valor y una tradición familiar que ningún juez va a reconocer como argumento legal. Entonces estamos bien. Estamos mejor que ellas, que no es lo mismo que estar seguros. Me miró. Necesito que entienda algo. Esto puede durar. Si su madre decide escalar, va a ser un proceso largo. No imposible, pero largo. ¿Cuánto tiempo? Depende de cuánto quieran pelear. 6 meses si son razonables. 2 años si no lo son. 2 años. Pensé en Sofía, en que en 2 años ya iba a caminar, ya iba a decir palabras, ya iba a tener una cara con expresiones propias. ¿Qué hago primero? Pregunté. Primero, una orden de restricción temporal, basada en la visita no anunciada y en el patrón de conducta documentado. Señaló el folder. Esto es suficiente para solicitarla. Un juez puede otorgarla en 48 horas. ¿Eso las aleja del apartamento? Las aleja de usted, de su esposo y de la menor. Cualquier contacto después de esa orden tiene consecuencias legales. Asentí. ¿Qué más? Segundo, un registro formal de cada intento de contacto desde hoy. Fecha, hora, medio, contenido. Si llaman, anote. Si mandan mensaje, guarde. Si vienen, no abra y llame a la policía antes de que se vayan para que quede documentado. Ya empecé a hacer eso. Ella me miró un momento. ¿Desde cuándo? Desde anoche. Escribió algo más. Tercero, continuó. No hable con su madre ni con su abuela sin mí presente o sin que quede registro. Nada en persona sin testigos. Nada por teléfono sin grabar. ¿Puedo grabar sin avisarles? En este estado, sí. Una parte puede grabar sin notificar a la otra. Entendido. Ella juntó los papeles del folder y me lo devolvió. Voy a preparar la solicitud de la orden hoy. Necesito que me firme una autorización antes de salir. Sacó otro documento. Más simple. Una hoja. Y necesito que me diga algo. ¿Qué? ¿Su madre sabe dónde trabaja usted? Pensé. Sí, pero trabajo remoto desde hace 6 meses. ¿Sabe dónde trabaja su esposo? Sí. ¿Tiene acceso a información sobre su situación financiera? No directamente, pero tiene contacto con varios miembros de la familia extendida que saben cosas. La doctora Leal anotó todo esto. Vamos a necesitar revisar qué información puede llegar a ella por esas vías. Levantó la vista. No porque sea ilegal que lo sepa, sino porque la información que tiene sobre ustedes determina cómo va a armar su estrategia. Eso no lo había pensado. ¿Cree que va a contratar a alguien mejor que el abogado que vino ayer? El licenciado Fuentes. Ella pronunció el nombre de una manera que decía todo. Lo conozco. Trabaja para familias que tienen razones pero no tienen argumentos. Si su madre lo mantiene, van a tener problemas. Si consigue a alguien más competente, vamos a tener un proceso más largo. Recogió sus cosas. Por ahora, opere bajo el supuesto de que van a escalar. Firmé la autorización. Cuando salí del edificio, el sol estaba alto. Eran las 11 de la mañana. Había entrado a las 9. Caminé hasta el carro y me quedé sentada adentro un momento antes de encender el motor. Llamé a Marcos. ¿Cómo estuvo?, preguntó. Vamos a pedir una orden de restricción. Silencio breve. ¿Cuándo? Hoy. La doctora Leal presenta la solicitud esta tarde. Bien. También dijo que necesitamos revisar qué información tiene mamá sobre nosotros, por las personas de la familia que todavía hablan con ella. Otro silencio. Tu prima Daniela, dijo. Tenía razón. Daniela era la única que mantenía contacto con los dos lados. No por lealtad a nadie, simplemente porque nunca le habían importado los conflictos familiares. Voy a hablar con ella, dije. ¿Crees que va a entender? No sé, pero necesito que sepa que lo que le cuente a mi mamá puede usarse en un proceso legal. Encendí el motor. Eso generalmente hace que la gente piense antes de hablar. Marco se rió un poco. Solo un poco. Sofía comió bien, dijo. Está durmiendo. Llego en 20 minutos. Colgué y salí del estacionamiento.
En el camino de regreso pensé en lo que había dicho la doctora Leal, que podía durar 2 años, que dependía de cuánto quisieran pelear. Las conocía desde siempre, a mi madre y a mi abuela. Iban a pelear mucho, pero yo también. Daniela llegó un martes por la tarde con una bolsa de pan dulce, y la actitud de alguien que no sabe exactamente por qué la llamaron, pero intuye que no es bueno. La hice pasar. Le ofrecí café. Lo aceptó. Nos sentamos en la cocina. Sofía estaba en el cuarto con Marcos. Podía escuchar el sonido bajo del monitor. Daniela tenía 31 años, 2 trabajos, y la habilidad particular de no meterse en nada hasta que alguien la obligaba. Siempre me había caído bien por eso. ¿Cómo está la bebé?, preguntó. Bien. Comiendo bien, durmiendo en bloques de 3 horas. ¿Y tú? Bien también. Puse las tazas sobre la mesa. Daniela, necesito preguntarte algo directo. Ella envolvió las manos alrededor de su taza. Está bien. ¿Has hablado con mi mamá desde que Sofía nació? Una pausa corta. Suficiente. Un par de veces. ¿Qué le dijiste? Nada importante. Que estabas bien. Que la bebé estaba sana. Me miró. No le di tu dirección, si eso es lo que estás preguntando. Ella ya la tenía. Lo sé. No es eso. Tomé mi taza. La dejé sin tomar. Estamos en un proceso legal, Daniela. Mi mamá y mi abuela intentaron presentar un documento para quedarse con Sofía. Contrataron un abogado. Nuestra abogada está pidiendo una orden de restricción esta semana. Daniela no dijo nada por un momento. ¿Un documento para quedarse con Sofía? ¿Un acuerdo de cuidado temporal? Lo firmaron ellas dos antes de que yo diera a luz. Venían a que yo lo firmara también. ¿Y tú? No lo firmé. La saqué del apartamento. Daniela bajó la vista hacia su taza. La giró despacio entre las manos. No sabía que habían llegado tan lejos. Ahora lo sabes. Ella levantó la vista. Vale, Valentina. Dime qué necesitas de mí. Necesito que sepas que cualquier información que llegue a mi mamá sobre nosotros puede afectar el proceso legal. No te estoy pidiendo que cortes contacto con ella. Te estoy pidiendo que entiendas que si ella usa algo que tú le dijiste en una demanda, eso tiene consecuencias para ti también. No era completamente cierto, pero tampoco era completamente falso. Daniela me miró. ¿Consecuencias cómo? Podrían citarte como testigo. Preguntarte qué sabías, cuándo lo supiste, qué compartiste. Mantuve el tono neutro. No digo que vayas a tener un problema. Digo que es mejor que lo consideres. Ella procesó eso. No voy a hablar más con tu mamá sobre ti, dijo. Ni sobre Marcos ni sobre Sofía. Si me pregunta, le digo que no sé nada. Eso es todo lo que te pido. ¿Hay algo más que pueda hacer? Lo pensé un segundo. Si escuchas algo. Si ella te menciona que está hablando con otro abogado o que planean algo, ¿me avisas? Sí. No era una aliada perfecta, pero era honesta, y por ahora eso alcanzaba. Se fue media hora después con la bolsa de pan dulce casi intacta. La orden de restricción llegó el jueves. La doctora Leal me la envió por correo antes de llamarme. El juez la otorgó basándose en el patrón de conducta y en la visita no autorizada. Dijo, tienen prohibido acercarse a menos de 100 metros de su domicilio, de su lugar de trabajo y de cualquier centro médico o educativo donde esté registrada la menor. ¿Ya fueron notificadas? Esta mañana, un oficial fue a la casa de su madre a las 10. Imaginé eso. A mi madre abriendo la puerta, al oficial entregándole los papeles, a mi abuela sentada en el sofá detrás de ella. ¿Cómo reaccionaron? No tengo información sobre eso, pero el licenciado Fuentes me llamó 20 minutos después de la notificación. ¿Qué dijo? Que su cliente considera que la orden es una respuesta desproporcionada y que van a impugnarla. Una pausa. También dijo que están considerando presentar una demanda de derechos de visita de abuelos. ¿Ya? Rápido, sí, lo cual me dice que alguien los está asesorando mejor de lo que pensaba. Hizo una pausa. ¿Recuerda que le dije que operara bajo el supuesto de que iban a escalar? Sí, estaban escalando desde antes de que usted saliera de mi oficina el lunes. Lo dejé a sentarse. ¿Qué hacemos? Por ahora, nada. Dejamos que presenten. Cuando lo hagan, respondemos con todo el material que tenemos. Una pausa breve. Señora Reyes, quiero que sepa algo. Dígame, este tipo de demanda, derechos de visita de abuelos, tiene un estándar específico. El juez tiene que determinar que la visita es en el mejor interés de la menor. Para eso, necesitan demostrar que existe una relación previa significativa con la niña. Esperó un momento. Sofía tiene 25 días. Lo sé. No existe relación previa. No hay nada que demostrar. Pero van a intentar construir un argumento emocional. Prepárese para que el proceso sea incómodo, aunque el resultado sea predecible. ¿Cuándo cree que presentan? Días, tal vez esta semana. Colgué y me quedé parada en la cocina. Marcos entró con Sofía en brazos. Ella estaba despierta, con los ojos abiertos y ese gesto de concentración que hacen los recién nacidos cuando intentan enfocar algo. ¿Llegó la orden? Sí.
Y ya les notificaron. ¿Cómo lo tomaron? Ya llamaron a la doctora Leal para decir que van a impugnarla. Lo miré. Y van a presentar una demanda de derechos de visita. Marcos no dijo nada. Miró a Sofía un momento. ¿Cuánto va a costar todo esto?, preguntó. Era la pregunta que yo había evitado hacer. No lo sé todavía. Tengo ahorros. Yo también. Entonces alcanza. No era una pregunta. Era una declaración. Eso era Marcos. No preguntaba si íbamos a poder. Calculaba que podíamos y seguía adelante. Le tomé a Sofía de los brazos. La puse contra mi hombro. Olía a la crema que usábamos después del baño, una cosa suave sin fragancia que la doctora había recomendado. Mi mamá va a llamar, dije. En algún momento. ¿Y si llama? No voy a contestar. ¿Y si deja mensajes? Los guardo, todos. Marcos asintió. ¿Quieres que yo hable con tu tía Rosario?, preguntó. Ella tiene influencia sobre tu abuela. Si alguien puede convencerlas de que paren, es ella. No lo había considerado. Mi tía Rosario era la hermana menor de mi abuela. Tenía 72 años, vivía sola y era la única persona en esa familia que había dicho abiertamente, una sola vez, que la tradición era un error. Lo dijo en una cena de Navidad hace 8 años. Nadie le respondió. El tema cambió en 2 minutos, pero lo había dicho. Déjame pensarlo, dije, sin apuro. Esa noche, después de la última toma, acosté a Sofía y me quedé sentada en el borde de la cama del cuarto de bebé con el teléfono en la mano. Abrí el contacto de mi tía Rosario. No la llamé. Le escribí un mensaje corto. Tía, sé lo que está pasando. Si alguna vez quiere hablar, aquí estoy. Lo envié y apagué la pantalla. A las 2 de la mañana, cuando me levanté para la toma de Sofía, vi que había respondido. Yo también sé lo que está pasando. Mañana te llamo. Mi tía Rosario llamó a las 9 de la mañana. Puntual. Eso era ella. ¿Cómo está la niña?, fue lo primero que preguntó. Bien. 30 días hoy. 1 mes. Una pausa. La he visto en fotos solamente. ¿Se parece a ti? Marcos dice que sí. Yo no sé todavía. Ella se rió un poco. Luego el tono cambió. Tu abuela me llamó el jueves, después de que le entregaron los papeles. ¿Qué le dijo? Que tú la habías denunciado, que les habías mandado a la policía, que eras una muchacha ingrata, que no entendía el sacrificio que ella había hecho toda su vida. Hizo una pausa. Me habló por 40 minutos. ¿Y usted qué le dijo? Le dije que la escuchaba. Otra pausa. Valentina, yo conozco a tu abuela desde que nació. Sé exactamente cómo funciona su mente. Cuando habla de sacrificio, habla de control. Siempre fue así. No respondí. Esperé. Lo que están haciendo contigo lo intentaron hacer conmigo hace 50 años, dijo. Yo tuve una hija a los 22. Mi madre y tu abuela, que en ese entonces tenía 30, vinieron a mi casa 3 días después del parto. Era la primera vez que escuchaba esto. ¿Qué pasó? Que yo era más terca que tú, o tal vez más desesperada. La saqué a las 2 con la niña en brazos y cerré la puerta con llave. Mi hija se llamaba Mónica. Murió a los 4 años. Una enfermedad del corazón que nadie vio venir. Hizo una pausa larga. Después de eso, tu abuela nunca volvió a mencionar el tema conmigo, pero siguió con las otras. ¿Con mi mamá? Con tu mamá. Y antes de tu mamá, con una prima que ya no vive en el país. Escuché que tomaba algo, probablemente café. Lo que quiero decirte es que esto no empezó contigo y no iba a terminar contigo si tú no lo detenías. Estoy tratando de detenerlo. Lo sé. Por eso te llamé. Una pausa. ¿Qué necesitas de mí? Lo había pensado desde la noche anterior. Necesito saber si usted estaría dispuesta a hablar con mi abogada, a contarle lo que me acaba de contar y lo que sabe de los otros casos. Silencio. ¿Eso me mete en el proceso legal? Podría ser un testimonio de contexto. No la obligaría a nada, pero ayudaría a mostrar que el patrón existe desde antes de mí. Otro silencio. Más largo. Tengo 72 años, Valentina, y tu abuela es mi hermana. Si hago eso, se termina lo que queda entre nosotras. Lo sé, por eso no se lo voy a pedir. Solo le pregunto si estaría dispuesta. Lo dejé ahí, sin presionar. Déjame pensarlo, dijo finalmente. Tómese el tiempo que necesite. Colgamos. Le conté a Marcos. Escuchó todo sin interrumpir. ¿Crees que va a hacerlo?, preguntó. No lo sé, pero el hecho de que haya llamado dice algo. Él asintió. La demanda de derechos de visita llegó el lunes siguiente. La doctora Leal me la envió escaneada con una nota. Exactamente lo que esperábamos. Reunión mañana. Fui sola otra vez. La doctora Leal tenía el documento sobre el escritorio cuando entré. Lo señaló sin rodeos. Presentaron la demanda bajo el argumento de que usted está privando a la menor de una relación familiar significativa y que eso representa un daño emocional futuro. Levantó la vista. Usan la palabra aislamiento 6 veces en 4 páginas. ¿Aislamiento de quién?
Sofía tiene un mes. Lo sé. Es un argumento débil y ellos lo saben. Pero es el único que tienen. Recogió el documento. También alegan que usted se mudó con la intención deliberada de cortar vínculos familiares, lo cual interpretaron como una señal de inestabilidad emocional. Nos mudamos porque mi madre apareció en el hospital donde di a luz. Exacto. Y eso está documentado. Sacó otra hoja. Presenté nuestra respuesta esta mañana. Incluye el historial completo de mensajes, los audios, el registro del baby shower que organizaron antes de que usted quedara embarazada y una declaración sobre el patrón de conducta. Hizo una pausa. También incluye algo más. ¿Qué? Mindhauser, una solicitud para que el juez ordene una evaluación psicológica de las demandantes antes de cualquier audiencia de visita. Lo miré. ¿Pueden hacer eso? Nosotros la solicitamos. El juez decide si la ordena, pero la solicitud en sí cambia la dinámica. Les dice a ellas y a su abogado que no vamos a responder de forma defensiva. Vamos a construir un caso propio. ¿Cómo reaccionó el licenciado Fuentes? Me llamó hace 2 horas. Una pausa corta. Mencionó la posibilidad de una mediación. ¿Mediación para qué? Para acordar un régimen de visitas voluntario que evite el proceso judicial. Me miró directamente. Es una señal de que saben que el caso es débil. ¿Y usted qué le respondió? ¿Que lo consultaría con usted? Lo pensé. ¿Qué implicaría la mediación? Que usted se sienta con su madre y su abuela, con un mediador neutral, y acuerden condiciones de contacto, sin juez, sin sentencia. Un acuerdo privado. ¿Ese acuerdo sería vinculante? Solo si usted lo firma. ¿Y si lo firmo y después ellas no cumplen? Regresamos al proceso judicial, pero ahora con el incumplimiento documentado. En realidad, si ellas fallan en la mediación, eso también fortalece nuestro caso. Lo procesé despacio. ¿Cuál es el riesgo de ir a mediación? Que usted ceda en algo que no debería. Que la presión emocional del encuentro la lleve a acordar más de lo que quiere. Me miró. Conozco a mis clientes. Algunos no deben ir a mediación porque en la sala con su familia se convierten en la versión de sí mismos que esa familia construyó. ¿Usted sabe quién es cuando está frente a su madre? La pregunta me tomó un segundo. Soy la misma persona. ¿Segura? Segura. Ella asintió lentamente. Entonces podemos considerar la mediación, pero con condiciones. Tomó su bolígrafo. 1. Yo asisto como su representante. 2. Cualquier acuerdo lo reviso antes de que usted firme nada. 3. Si en cualquier momento siento que la están presionando de forma inapropiada, detenemos la sesión. Aceptado. Voy a comunicárselo al licenciado Fuentes. Guardó el bolígrafo. Una cosa más. Dígame, ¿habló con la tía que me mencionó? ¿Rosario? Sí. Está pensando si declara. La doctora Leal no cambió la expresión, pero anotó algo. Si decide hacerlo, que me llame directamente. Salí de la oficina al mediodía. En el estacionamiento revisé el teléfono. Tenía un mensaje de Daniela. Tu mamá contrató a otro abogado. No sé el nombre, pero escuché que es alguien de la ciudad. Quería que lo supieras. Se lo reenvié a la doctora Leal con una sola línea. Cambiaron de abogado. Ella respondió en 3 minutos. Ya lo sé. Me llamaron esta mañana para presentarse. Esto se pone más serio. Hablamos mañana. Guardé el teléfono. Encendí el carro. En casa, Sofía estaba despierta en la alfombra de actividades que Marcos había puesto en el suelo de la sala. Él estaba sentado a su lado leyendo algo en la computadora. Levantó la vista cuando entré. ¿Cómo estuvo? Van a proponer mediación. ¿Vas a ir? Sí. ¿Estás segura? Dejé las llaves sobre la mesa. Me senté en el suelo junto a Sofía. Ella movió los brazos hacia arriba. Ese reflejo que todavía no controla. Sí, dije. Estoy segura. La mediación fue un miércoles a las 10 de la mañana en una oficina neutral que ninguna de las dos partes había elegido. La eligió el mediador. Un hombre llamado licenciado Vargas, cabello blanco, voz tranquila, que comenzó la sesión explicando que su función era facilitar, no decidir. Mi madre y mi abuela llegaron 5 minutos tarde. Entraron juntas. Mi madre traía una cartera nueva. Mi abuela traía la misma expresión de siempre. El nuevo abogado de ella se llamaba licenciado Herrera. 40 y tantos años, traje caro, la seguridad de alguien acostumbrado a ganar. Me miró cuando entré y no dijo nada. Eso me dijo que era mejor que Fuentes. La doctora Leal estaba sentada a mi derecha. Tenía una carpeta cerrada sobre la mesa. Nos sentamos. Vargas explicó las reglas. Nadie interrumpe. Nadie levanta la voz. Todo lo que se diga en esta sala es confidencial y no puede usarse en el proceso judicial. Luego preguntó quién quería comenzar. Mi madre habló primero. Habló durante 8 minutos. Lo cronometré mentalmente. Habló de su infancia, de cómo la habían criado, de que ella nunca tuvo la oportunidad de criar a su propia hija y que eso le había dejado un vacío que nunca cerró. Habló de Sofía como si la conociera. Habló de derechos y de familia,
Y de tradición y de amor. No la interrumpí. Cuando terminó, Vargas me miró. ¿Quiere responder? Sí. Me tomé un segundo. Todo lo que mi madre describió es real, dije. Su dolor es real. El vacío que siente es real. No lo estoy negando. Miré a mi madre directamente, pero ninguno de esos sentimientos le da derecho sobre mi hija. Mi madre abrió la boca. Vargas levantó una mano y ella la cerró. Sofía tiene 5 semanas. Continué. No la conocen. No han estado en un cuarto con ella ni una hora. La única relación que existe entre mi hija y ustedes es la que imaginaron antes de que naciera. Bajé la voz un tono. Y eso no es una relación. Es una expectativa. Mi abuela habló sin pedir turno. Eres muy joven para entender, señora. Vargas la interrumpió con firmeza. Cuando le corresponda el turno podrá hablar. Mi abuela cerró la boca. Me miró. Yo le sostuve la mirada. El licenciado Herrera intervino con calma. La posición de mis clientes no es disputar la custodia, dijo. Es establecer un vínculo gradual y supervisado con la menor. Visitas breves, en un entorno controlado, con la presencia de ambos padres si así lo prefieren. Nada más. La doctora Leal respondió sin levantar la vista de sus notas. ¿Y la orden de restricción vigente? Solicitaríamos al juez una modificación temporal durante el periodo de mediación. ¿Qué ofrece su cliente a cambio de esa modificación? Herrera hizo una pausa. El retiro de la demanda de derechos de visita, condicionado al acuerdo de un régimen voluntario. La doctora Leal lo anotó. Luego me miró brevemente. Era una señal. Escucha, no respondas todavía. Vargas tomó el control de nuevo. Señora Reyes, ¿tiene usted alguna objeción a establecer contacto supervisado entre la menor y sus familiares maternos? Era la pregunta que habíamos preparado. Tengo una condición, dije. Herrera me miró. Cualquier acuerdo de contacto tiene que incluir una cláusula que establezca que ninguna de las dos partes puede reclamar derechos de custodia futuros basándose en la existencia de ese contacto. Puse las manos sobre la mesa. Si aceptan esa cláusula, estoy dispuesta a hablar de visitas. Mi madre giró hacia Herrera. Él no cambió la expresión. Eso es una condición inusual, dijo. Es una condición razonable para alguien que llegó a esta mesa con una orden de restricción activa en su contra, respondió la doctora Leal. Herrera y mi madre intercambiaron una mirada. Luego Herrera miró a mi abuela. Mi abuela no dijo nada por varios segundos. Luego dijo, no. Mi madre la miró. Mamá, no. Mi abuela puso las manos sobre la mesa. Tenía las manos grandes, trabajadas, las mismas manos que me peinaban cuando era niña. No vamos a afirmar que renunciamos a nada. Eso no tiene sentido. Si la niña crece y decide que quiere vivir con nosotras, ¿cómo le vamos a decir que firmamos un papel para impedirlo? La sala se quedó quieta. Vargas esperó. Fue mi madre quien habló. Valentina. Su voz había cambiado. Ya no era el tono de la mediación. Era el tono de la cocina de mi infancia. ¿Por qué nos haces esto? ¿Qué te hicimos tan malo? No respondí de inmediato. No es lo que me hicieron, dije. Es lo que planeaban hacer. Solo queríamos ayudarte. Mamá. Hablé despacio. Tenían un cuarto listo. Tenían un abogado listo. Tenían un documento listo antes de que yo diera a luz. La miré. Eso no es ayudar. Eso es planear. Ella bajó la vista. Mi abuela no. Así funciona esta familia, dijo mi abuela. Así funcionó siempre. Sí, dije. Y aquí termina. Vargas intervino. Señoras, propongo un receso de 15 minutos antes de continuar. Herrera asintió. La doctora Leal también. Nos levantamos. En el pasillo, la doctora Leal me habló en voz baja. ¿Cómo estás? Bien. ¿Quieres continuar o terminamos aquí? ¿Qué recomienda usted? Que terminemos. No van a aceptar la cláusula. Y sin esa cláusula, cualquier acuerdo que firmes hoy puede usarse en su contra mañana. Me miró. Ya demostraste que estás dispuesta a negociar. Eso queda en el registro de la mediación. Ahora dejemos que el juez decida. ¿Y si el juez les da visitas de todas formas? Con lo que tenemos es poco probable. Pero si ocurre, serán visitas supervisadas con condiciones estrictas. Una pausa. Visitas supervisadas no son custodia. No son tradición. Son una hora en una sala con un trabajador social presente. Volví a la sala. Cuando todos estuvieron sentados, hablé antes de que Vargas pudiera retomar. Voy a retirar mi propuesta de continuar la mediación, dije. Si sus clientes deciden mantener la demanda, nos veremos en el proceso judicial. Herrera asintió despacio. No parecía sorprendido. Mi madre sí. Valentina, mamá, la miré una última vez. Si algún día quieres conocer a Sofía de verdad, sin abogados, sin documentos, sin condiciones, llámame tú sola, sin ella. Señalé a mi abuela con la cabeza. Solo tú. Mi madre no respondió.
Recogí mis cosas y salí. En el estacionamiento, la doctora Leal caminó a mi lado hasta los carros. «Eso último que dijiste», comentó. «¿Lo pensaste antes?» «No». «Bien». Abrió su carro. Era la única oferta que tenía sentido hacer. Esa tarde, a las 4, recibí un mensaje de la tía Rosario. «Hablé con tu abogada esta mañana. Voy a declarar». Lo leí 2 veces. Le respondí. «Gracias, tía». Ella contestó en 1 minuto. «No me agradezcas. Debí haberlo hecho hace 50 años». La audiencia fue un jueves. Sofía tenía 3 meses y 2 semanas. La dejé con la vecina del 4º piso, una señora de 60 años que había criado 4 hijos y que desde el primer mes se había ofrecido a cuidarla cuando yo necesitara salir. Le di el biberón preparado, el horario y el número de Marcos por si algo pasaba. Marcos y yo llegamos al juzgado a las 8:30. La doctora Leal ya estaba adentro. Mi madre y mi abuela llegaron con el licenciado Herrera 10 minutos después. Mi madre traía el mismo abrigo gris que usaba para las ocasiones importantes. Mi abuela traía la misma expresión de siempre. No nos saludamos. La sala era pequeña. 4 mesas, sillas de plástico duro, una ventana con vista a un patio interior. El juez se llamaba licenciado Mora, 50 y tantos años, lentes, ninguna expresión particular. Herrera presentó primero. Habló de vínculos familiares, del derecho de los abuelos a conocer a sus nietos, del bienestar emocional de la menor a largo plazo. Usó la palabra aislamiento 4 veces. Presentó 2 declaraciones escritas de familiares que afirmaban que yo había cortado contacto con toda la familia extendida de forma abrupta e injustificada. El juez leyó los documentos sin comentar. La doctora Leal presentó después. Primero, el historial de mensajes. El juez los revisó página por página. 143 mensajes de mi madre preguntando sobre mi embarazo en un periodo de 2 años. 16 mensajes con calendarios de ovulación adjuntos. 9 audios de mi abuela dirigidos a la familia extendida hablando de Sofía, como si ya estuviera bajo su cuidado, antes del nacimiento. Segundo, las fotografías del cuarto que mi madre había preparado, con fecha de las fotografías en los metadatos. 12 años antes del nacimiento de Sofía. Tercero, la declaración de la tía Rosario. La doctora Leal la leyó en voz alta. Era 1 página y media. La tía Rosario describía el intento de su madre y su hermana de quedarse con su hija en 1974. Describía el patrón. Describía que lo mismo había ocurrido con otra mujer de la familia en los años 90. Firmó con nombre completo y número de identificación. El juez levantó la vista cuando la doctora Leal terminó de leer. ¿La señora Rosario estaba disponible para declarar en persona?, preguntó. Sí, su señoría. Está en la sala de espera si usted desea escucharla directamente. Una pausa. No será necesario. La declaración es suficientemente clara. Herrera solicitó la palabra. El juez se la dio. Su señoría, la declaración de la señora Rosario describe eventos de hace 50 años que no tienen relación directa con este caso. El juez lo miró. Tienen relación directa con el patrón de conducta que este tribunal está evaluando. Cerró la carpeta. Voy a hacer una pregunta a las demandantes. Mi madre y mi abuela se movieron ligeramente en sus sillas. ¿Existe algún documento legal previo al nacimiento de la menor que establezca un acuerdo de custodia o cuidado entre las partes? Herrera respondió antes de que ellas pudieran hablar. El documento presentado en la visita inicial no fue... Le pregunté a las demandantes, dijo el juez. Mi madre miró al juez. Teníamos un acuerdo familiar, dijo. No estaba notariado. ¿Lo firmó su hija? Una pausa. No. El juez asintió. Escribió algo. Luego habló durante 4 minutos. No levantó la voz en ningún momento. Dijo que la demanda de derechos de visita de abuelos requería demostrar una relación preexistente con la menor y que esa relación fuera en el mejor interés de la niña. Dijo que no existía relación preexistente documentada. Dijo que el patrón de conducta presentado por la defensa sugería que el contacto con las demandantes podía representar un riesgo de presión indebida sobre la familia nuclear. Dijo que la solicitud de modificación de la orden de restricción quedaba denegada. Dijo que la demanda de derechos de visita quedaba desestimada. Dijo todo eso en el mismo tono con que hubiera leído una lista de compras. Herrera pidió la palabra para apelar. El juez dijo que era su derecho y que los plazos estaban establecidos en el código. Luego cerró la carpeta y se levantó. La audiencia duró 50 minutos. En el pasillo mi madre se acercó antes de que yo pudiera salir. Herrera estaba hablando con la doctora Leal. Marcos estaba a 2 pasos de mí. Mi abuela se había quedado sentada en la sala. Valentina. Mi madre tenía los ojos rojos pero la voz controlada. ¿Esto es realmente lo que quieres? Sí. ¿Nunca vas a dejar que la conozca? Lo pensé. No tardé mucho. Te dije en la mediación que si algún día quieres llamarme tú sola, sin abogados, sin ella, puedes hacerlo. La miré. Eso sigue en pie. ¿Y si no puedo hacer eso?
Entonces esta conversación es la respuesta. Ella me miró un momento más. Luego asintió una vez, despacio, y se fue. No lloré. No sentí el impulso. Marcos puso una mano en mi hombro cuando salimos al estacionamiento. ¿Estás bien? Sí. ¿Segura? Segura. La doctora Leal se despidió en la puerta del edificio con un apretón de manos. Si apelan, me avisa, dijo. ¿Cree que van a apelar? Herrera sabe que no tiene caso, pero depende de lo que su abuela quiera gastar. Me miró. Mi recomendación, viva su vida. Si algo cambia, me llama. Le agradecí. Ella se fue. 2 años después. Sofía tenía 2 años y 3 meses. Caminaba desde los 11 meses y hablaba en frases cortas desde los 16. Tenía el cabello oscuro de Marcos y una expresión cuando algo no le gustaba que Marcos decía que era completamente mía. No apelaron. Mi madre me llamó 4 meses después de la audiencia. Un domingo por la mañana. Sola. Sin abogado, sin mi abuela. Solo ella. Hablamos 40 minutos. No resolvimos nada, pero hablamos. La siguiente llamada fue 3 semanas después. Luego cada 2 semanas. Luego cada semana. Un día me preguntó si podía verla. Le dije que sí. En un parque, con Marcos presente. Llegó sola. Traía una bolsa con un osito de peluche adentro. Sofía lo tomó sin dudar y siguió caminando hacia los columpios. Mi madre se sentó en una banca y la miró jugar durante 1 hora. No pidió nada. No habló de tradición. No habló de derechos. Al final, cuando nos íbamos, me dijo, «Gracias». No le respondí nada. No hacía falta. Mi abuela nunca llamó. Supe por Daniela que estaba bien, que seguía en la misma casa, que había dejado de hablar del tema. No sé si fue resignación o algo más. No lo investigué. La tía Rosario vino a cenar un viernes. Trajo tamales y estuvo 2 horas jugando en el suelo con Sofía. Cuando se fue, me abrazó en la puerta. Ojalá lo hubiera hecho antes, dijo. Lo hizo cuando pudo, le dije. Eso era suficiente. Monté mi consultora de diseño desde casa cuando Sofía tenía 8 meses. Empecé con 2 clientes. Al año siguiente tenía 9. Marcos siguió en su trabajo y los 2 seguimos adelante. Sin drama, sin procesos legales, sin nadie tocando nuestra puerta sin ser invitado. No fue fácil. Fue trabajo. Pero fue nuestro.